Bien, aquí seguimos. Shalom para todos. ¿Cómo estás? Muchas bendiciones. Bueno, vamos a seguir compartiendo la historia del hijo pródigo en su contexto. ¿Por qué tenemos que entender la historia del hijo pródigo en su contexto? La manera más sencilla que yo tengo para comprender las escrituras es no creerme superior. La mejor manera de comprender las escrituras, la Biblia, es reconocer mi condición pecaminosa. Reconocer de que es, la escritura, como dice, es inspirada por Elohim, por Dios, y ella es espada. Ella es medicina, pero es espada, y penetra y confronta. Y la mejor manera de acercarme al Todopoderoso es poder ver mi condición. Y la historia del pródigo relata en qué condición nos encontrábamos. Y digo nos encontrábamos porque hay un remanente que ya ha comprendido esto y ha dejado de ser pródigo. Entonces, la idea ahora es que yo pueda transmitirte este mensaje para que tú, con la ayuda del Espíritu de Santidad, o el Espíritu Santo como lo conoces, tú puedas accesar en esa dimensión y puedas dejar de ser un hijo pródigo. Porque en la medida en que vayamos desglosando Lucas 15, te va a ayudar a comprender. Porque, ¿sabe qué pasa? En el tiempo en que a nosotros nos habían predicado de un evangelio a medias, porque la religión ha engañado, ha mentido, ha mezclado, ha traído mezcla, y eso hizo de que la vida del creyente tenga una confusión en su cabeza, y la confusión trae a una crisis de identidad. Porque siempre nos han dicho de que el antiguo pacto no había que leerlo porque era para los judíos, porque es para el pueblo de Israel, y nosotros no éramos Israel, nosotros somos la iglesia, y si yo ya tengo a Cristo, y porque los judíos no aceptan a Cristo, y los judíos mataron a Jesús, y porque nosotros solamente nos basamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, porque Cristo trajo la gracia, porque Cristo me salvó, Cristo me redimió. Y en parte es así, ojo, pero es una verdad a medias. Porque siempre nos han dicho que yo no necesito la Torá, mal llamada ley, porque siempre nos han dicho que es esclavitud, que es un yugo, que es maldición, que nosotros estamos bajo la gracia. Que yo no necesito la ley. No necesito. Con Jesús es suficiente, con la gracia es suficiente. Yo voy a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa hoy? Te encontrás con un pueblo que no solamente está dormido, está bajo un letargo espiritual, un pueblo que no comprende las escrituras, que no comprende su condición pecaminosa, que se conformó a una verdad a medias, porque digamos que la iglesia está mal en cierta parte, porque la gracia no es el todo, el combo del evangelio completo. Entonces necesitamos comprender el contexto para yo poder humillarme, reconocer que estoy mal, que necesito accesar. Vuelvo y repito, necesito un corazón dispuesto, necesito un corazón humilde, necesito una mente preparada
para ser confrontada con la verdad y decir, esta era mi condición. Pero en su infinita misericordia Él me alcanzó y me quiere sacar de las tinieblas a la luz. Pero eso ya depende de nosotros. Entonces, nos encontramos con un contexto de las Escrituras de Lucas 15 que me habla la historia de un padre con dos hijos, pero un hijo siempre estuvo al lado del padre. ¿Quién representa ese? El pueblo judío, que siempre tuvo la Torá y aunque fue castigado y fue enviado al exilio, a Babilonia, después el castigo se levantó y la casa de Judá, el pueblo judío, retornó a Jerusalén de nuevo. Ustedes recuerden que el reino se dividió en el reinado de Salomón, Primera de Reyes 11:11. Pero hubo 10 tribus que fueron llevadas cautivas y cuando se levantó el cautiverio, ellas tenían que retornar, hacer lo mismo que el pueblo judío, retornar a Israel. Pero ellas, en vez de retornar a Israel, se dispersaron entre las naciones. Se mezclaron entre las naciones, se volvieron gentiles, paganos, se introdujeron en las religiones y se olvidaron. Entonces, ¿qué te lleva a esto? Vamos conectando. ¿Qué te lleva a esto? Resulta ser que había un padre con dos hijos. Un hijo que representa que siempre se quedó al lado del padre. Es el pueblo judío, que siempre estuvo en obediencia al pacto. Porque recuerden que aunque fue castigado, la carta de divorcio, Dios no le da a Judá. Le da a Israel, que después se llama Israel. Primero son la casa, el reino del norte, las otras tribus. Entonces, vas a entender por qué en el antiguo pacto Yahweh le llama a Israel la infiel, la prostituta, la ramera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace el padre cuando los saca de Egipto y los trae en el desierto? ¿Qué pasó a los pies del monte Sinaí? El Eterno se casa con Israel. Se casa, hace un pacto, un contrato matrimonial, una ketubá. El pueblo dice, haremos y obedeceremos. Nace Benishma. ¿Y qué dice dentro del contrato que Hashem les dio? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo Israel? Se fue a adorar a otros dioses en el reinado de Salomón, porque Salomón fue el que arrastró al pueblo a la idolatría. ¿Qué era el pecado? La iniquidad que separaba con Elohim. Que él no tolera adoración a otro Dios que no sea él. Por eso es el Shema, Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fuera de él no hay otro. Israel cae en adulterio espiritual y el Eterno se enoja, los repudia, presenta carta de divorcio y los dispersa. Pero hay una promesa de una restauración, que bueno, por un momento duró mi ira, pero con gran misericordia te voy a volver a llamar, te voy a volver a traer de donde te esparcí, de donde te envié a las naciones, lejos. ¿Y qué habla el hijo pródigo? Que el hijo menor le pidió los bienes y me voy. Listo, el padre le dio. Se fue. Malgastó toda la herencia, todo lo que el padre le dio, todo lo que tenía, lo despilfarró, se fue lejos. ¿Vas comprendiendo?